Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas. Que la comunión del Espíritu Santo, el amor de Dios y la gracia del Señor Jesús abunden en vuestros corazones. En esta mañana le damos gracias a nuestro maravilloso Padre Jehová, nuestro maravilloso Padre eterno. Nos acercamos con gozo en nuestro corazón, con confianza, con paz y regocijo, sabiendo que gozamos de su paternidad, que disfrutamos de su amor. Todos estos beneficios tan loables, tan inaccesibles, gracias a la persona divina del Hijo de Dios, del Hijo amado de nuestro Padre, el Señor Jesús. Y por eso en esta mañana, en esta mesa de comunión con nuestro Padre, intimamos con nuestro Padre, le disfrutamos, le recibimos y le decimos: Padre, venimos dispuestos a recibirte por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Venimos a recibir de tus riquezas, venimos a recibir de los frutos del Espíritu Santo, para que Cristo, tu Hijo amado, sea expresado en nuestro vivir. Por eso le damos gracias, porque tenemos una vida para expresar, y ya no es la vida nacida de la carne y de la sangre. Le damos gracias a nuestro Padre porque ya no expresamos una vida corruptible, una vida mortal, una vida caída, pecaminosa, sino que ahora nosotros expresamos la vida del Señor Jesús. Le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque por medio de su salvación, por medio de su redención, por medio de la sangre del Señor Jesús, nosotros hoy, por medio del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, podemos expresar la vida de Cristo, la vida del Espíritu, y ese es un milagro grande en nuestra vida. Por eso bendecimos a nuestro Padre, porque tenemos una vida divina para expresar, tenemos una imagen para poder expresar. Le bendecimos porque nos ha permitido nacer en el agua y en el Espíritu para expresar la vida de su Hijo amado en las naciones de la tierra. Y en esta hora le decimos a nuestro Padre: Padre, aliméntanos, alimenta nuestra alma, ilumínanos, permite que tu palabra sea alimento, sea pan de vida, sea luz de vida, que esta palabra, que es la imagen, las fotografías de tu Hijo, puedan convertirse en alimento, en vida, en espíritu, para que nosotros seamos edificados. Y vamos a fluir en el capítulo 30 en el nombre del Señor. Vamos a decirle a nuestro Padre que a través de esta escritura el Espíritu Santo nos alumbre los ojos del entendimiento y podamos recibir a través de esta parte histórica, de esto que ya ocurrió en una porción de la historia, a una nación llamada Egipto, a un pueblo llamado Israel, que a través de esto que está escrito, que es una inspiración de Dios, pueda venir la vida de Cristo a edificar nuestras almas. Vamos a leer en el nombre del Señor, amados, el capítulo 30 del libro del profeta y sacerdote Ezequiel. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová: también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada. Dice Jehová el Señor: y serán asolados entre las tierras asoladas,
y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra, y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto. Y exterminaré a la multitud de Tebas, y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Aven y de Pibesé caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tatnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. He aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. Mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, tenemos el capítulo 30 en el nombre del Señor, y vamos a alimentarnos, a nutrirnos con el maná de esta mañana que nos envía nuestro Padre Celestial a esta mesa. En el capítulo 30 vamos a encontrar al profeta Ezequiel trayendo la palabra de Jehová, la profecía. Continúa la profecía para una nación y para un rey, que es la nación de Egipto para el rey Faraón. En el capítulo 29, Dios viene trayendo unas profecías en contra de esta nación, en contra de este rey, de Faraón.
Entonces en el capítulo 30 continúa la profecía. Dios sigue diciendo al profeta Ezequiel: Ezequiel, profetiza, lamenta y anuncia, ay de aquel día. Entonces en el capítulo 30 empieza la profecía diciendo: lamentar y Egipto, ay de aquel día. Le va a llegar el día en que esta profecía se cumpla. Por ahora era una profecía, pero todo lo que Dios habla se cumple. Todo lo que Dios habla tiene un día, una hora, un tiempo en que se manifiesta. Entonces Dios en el capítulo 30 le está diciendo al profeta Ezequiel: ay de aquel día. Para Egipto ese día va a ser temible, ese día va a ser terrible. Ezequiel lamenta por aquel día, porque ese día va a ser de gran conmoción, porque el día que Dios le haga el juicio a esta nación, a este rey, al rey faraón, a la nación de Egipto, el día que Dios le haga juicio al gran dragón que los ha engañado en las aguas del Nilo, no solamente va a ser tocada Egipto, sino que dice: lamenten. Será un gran día de terror, de temblor, porque por medio del juicio a los egipcios también serán tocadas las naciones que tienen alianzas con Egipto. Entonces por eso dice: será un gran día, será un día de gran lamento, porque no solamente con ese juicio caería el poderío de los egipcios, sino que también caerían los fundamentos, los aliados, las naciones que hacían que Egipto fuera la nación grande, una nación desarrollada. Entonces por eso en el capítulo 30 nos menciona otras naciones como Etiopía, Fub, Lud, Arabia, Libia, otras naciones internas de Egipto, otras naciones externas que también iban a sentir, iban a ser alcanzadas por el juicio que Dios le traería a los egipcios. Entonces por eso le dice la profecía: hay un día en el que Dios va a cumplir la profecía, hay un día en el que Dios va a juzgar a las naciones, hay un día de castigo. Y dice, por eso le dice Jehová Dios al profeta: lamentad y orad, porque el día que llegue ese día va a ser de castigo, va a ser de gran conocimiento mundial. Todos van a saber que es el día de Jehová, todos van a saber que es el día de la ira de Dios, que es el día de castigo. No solamente será una nación, sino que el juicio a esa nación tocará a todas las naciones alrededor. Entonces será un día conocido por todas las naciones. Será un día en que todo lo que exista sepa que el Dios que está juzgando, que el Dios que está cumpliendo lo que habló. Por eso siempre escuchamos que Dios dice: yo he hablado, y lo que Dios habla se cumple. Entonces en esta ocasión lo que Dios ha hablado es negativo. En esta ocasión lo que Dios ha hablado es temible, lo que Dios ha hablado es terrible, porque es un juicio. Entonces le está diciendo: esto terrible, este juicio que he hablado contra esta nación llegará, habrá un día, y ese será el día de Jehová, el día del castigo. Entonces por eso en el 30 le dice: lamenta Ezequiel por ese día, porque el día que llegue habrá gran asolamiento, grande destierro. Las mujeres irán a cautiverio, los hombres caerán a filo de espada, habrá fuego, vendrá una nube tan espesa y oscura y gris por el fuego con el que Dios va a destruir a Egipto. Entonces para este tiempo ya Egipto ha tenido un tiempo histórico de más aproximadamente 2 milenios y medio, una nación que tenía 2000 años en completo desarrollo, una nación que en 2000 años y medio había logrado grandes avances con sus propias riquezas del río Nilo, con sus propios recursos. Era una nación que, con todo su engaño a los diferentes dioses que ellos adoraban y que creían en este gran dragón, y los dioses a los cuales ofrendaban su adoración, habían logrado desarrollarse
con pirámides, ciudades, ejército. Entonces, para este tiempo en el que viene la profecía, era difícil de pensar a nivel geográfico, a nivel mundial, político, religioso para esos días, que Egipto, que era una potencia mundial, fuera consumida por el fuego. Era difícil de creer a cualquier habitante de la tierra. Era difícil de creer a cualquier aliado de Egipto que esa potencia, que esa gloriosa nación pudiera tener o ser reducida a cenizas. No era fácil de creer que esto se cumpliera, porque todos veían a Egipto como una potencia mundial, como una nación que había logrado un imperio, desarrollo, pirámides que hablaban de su poderío, conocimientos. Entonces, lo que Dios le está diciendo, aunque no crean sus aliados, aunque no crea el mismo faraón, aunque no crean las personas, va a llegar el día en que van a ver cómo Egipto cae, y con ella todas las naciones que son beneficiadas con el comercio de Egipto, con las negociaciones y alianzas de Egipto, todos van a lamentar por este día. Entonces, ¿qué se anuncia en el capítulo 30? Ya en el capítulo 30 se anuncia es el día del juicio, que va a llegar ese día, el día llamado, conocido por las profecías y los profetas como el día de Jehová. Es que va a conocerse en el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del castigo a las naciones, el día en que Dios va a juzgar a todos los que no lo conocen, a todos los que no aceptaron la salvación de Jehová Dios. ¿Qué más ocurre en el capítulo 30? Pues lo primero está anunciando que va a llegar ese día, que aunque parecía imposible, se veía, no había forma de pensar que eso ocurriera. Nadie podía pensar que la poderosa nación del río Nilo, de Egipto, de las pirámides, quedara envuelta en humo, en una nube espesa, en fuego. Nadie, pero solo Dios sabía, porque es omnisciente, y Él es el que lo iba a hacer. Dice: yo mismo le haré el juicio a Egipto, le traeré la espada, le traeré el fuego. Y no solo a ella, todas las naciones que están alrededor de ella van a temblar, van a lamentar de la caída y la destrucción de Egipto. Entonces, en todo el capítulo, Dios empieza a anunciar que va a pasar ese día. Ese día va a haber fuego, ese día va a haber una nube espesa, oscura. Ese día va a haber muerte, derramamiento de sangre, van a caer a filo de espada. Ese día va a haber cautiverio, ese día va a haber todo tipo de temor, confusión. Las imágenes, dice el Señor, ese día yo destruiré las imágenes que construyó Egipto, las imágenes en las que confió, sus ídolos. Voy a destruir sus ciudades que estaban llenas de imágenes de dioses, de ídolos. Todo eso será destruido. Y dice: y exterminaré la multitud de Tebas y las ciudades internas, la fortaleza de Egipto, la cual una era Sin. Dice: a Sin la voy a pasar por fuego, la voy a destrozar. Sin tendrá gran dolor. Entonces, la profecía sigue anunciando todo el terrible juicio que le va a pasar a una nación, pero al hacérselo a esa nación, iba también a tocar las naciones que dependían de Egipto, que tenían negociación con Egipto, que tenían beneficios de Egipto. Entonces, al igual que hoy, si Dios hiciese el juicio sobre una nación potencia, pues muchas naciones también se afectarían que dependen de esa nación potencia en negocios, en acuerdos, en tratados. Lo mismo está pasando en el capítulo 30. Todo lo que esté aliado a Egipto, todo lo que esté aliado a Faraón, todo lo que estaba aliado a todas estas ciudades, iban a lamentar en el día de la caída, en el gran día de Jehová. Es que se anuncia en el capítulo 30 el día. Dice: esta profecía tendrá un día de cumplimiento, y ese día será el día del juicio, el día del castigo. En la última parte que vamos a encontrar, que Dios le dice por medio de quién va a hacer ese juicio. Entonces, Dios también le dice al profeta, le dice: el profeta Ezequiel, profetiza
¿quién va a hacer ese juicio? Te dice, así ha dicho el Señor, yo voy a destruir los dos brazos de Faraón, voy a destruir su brazo izquierdo y su brazo derecho, voy a destruir sus dos fortalezas, sus dos poderíos, voy a destruirle los brazos y voy a traer a quien haga ese juicio. Entonces, en el capítulo 30, Dios vuelve y nos muestra que ese día, ese juicio, Dios va a traer una persona. Ese juicio lo va a hacer a través de una persona que tiene el título de rey. Es una persona que tiene realeza. Entonces le dice, ¿quién va a hacer ese juicio? Ezequiel. ¿Quién le va a hacer el juicio a Egipto? ¿Quién le va a hacer el juicio al gran dragón? ¿Quién le va a hacer el juicio a estas imágenes, a estos ídolos, a esta arrogancia de esta nación, a esta Egipto que no se interesó por los asuntos de Dios, que estuvo solamente concentrada en su Nilo, nunca atendió los designios de Dios, lo rechazó, aún desde el principio cuando Dios se presentó diciéndole, deja ir a mi pueblo, no tuvo interés en los negocios de Jehová Dios. Entonces dice Jehová Dios, le voy a enviar quien haga el juicio. ¿Quién va a hacer el juicio? Una persona. Entonces acá nos dice que a la persona en esta fotografía era el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice, con todo su poderío, con todo su ejército, lo mandaré a hacer el juicio a la nación de Egipto. Él nos dice que Jehová Dios ha escogido a alguien para el gran día del juicio. Entonces ese es el capítulo 30, el contexto histórico. Ya vamos a permitir que el Señor nos dé la porción de Cristo. ¿Qué más dice el capítulo 30? Nos dice con qué va a ser el juicio Jehová Dios a esta nación. Dice, lo va a hacer un rey llamado Nabucodonosor y yo le voy a colocar mi espada en la mano de Nabucodonosor. O sea, que Dios va a colocar el elemento del juicio. Dice, yo voy a colocar en la mano de mi rey Nabucodonosor, le voy a colocar la espada con la cual se le hará juicio a esta nación. Entonces Dios mismo está trayendo a la persona que va a hacer el juicio y coloca el instrumento con el cual va a hacer el juicio. En esta ocasión, una espada. Dice, yo pondré en la mano de mi rey Nabucodonosor la espada, sostendré la espada en su mano, le pondré mi espada para que él sea el mensajero del juicio a Egipto y a las naciones que se encuentran alrededor de Egipto. Entonces por eso le dice, finalizando el capítulo, le da una visión más a Ezequiel diciéndole, la mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, yo la fortalezco y pondré mi espada en su mano. ¿Para qué? Para quebrarle los brazos al faraón. Y delante de ese rey dice, gemirá con gemido de herido de muerte. Ese es el contexto, capítulo 30. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 30? Nos anuncia el día del castigo y nos anuncia la persona que va a hacer el juicio y nos anuncia el instrumento, la espada. Esta profecía Dios la dio con Ezequiel y finalmente se cumplió porque Nabucodonosor a través de Babilonia conquistó a Egipto, hizo que cayera el imperio egipcio. ¿Cuánto tiempo había dicho Dios? 40 años. Entonces esta profecía se cumplió. Llegó un día en que se cumplió la profecía que Dios había dicho por medio del profeta Ezequiel. Entonces, ¿qué vamos a comprender en el capítulo 30? Que de la misma manera, primero debemos comprender que esta es la séptima nación a la cual Dios en el libro de Ezequiel empieza a proferir juicios. Primero le hace un juicio a un grupo de 4 naciones, a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas y a los filisteos, un grupo de 4. Dios dice Ezequiel, profetiza contra este grupo. El primer grupo eran 4 ciudades, 4 naciones que Dios les hizo juicio porque se habían alegrado de la destrucción del templo, del santuario. Se habían alegrado, habían dicho ea, habían dado gritos de júbilo, habían aplaudido cuando supieron que la tierra santa de Dios estaba siendo profanada. Se alegraron cuando supieron que Judá estaba siendo llevada a cautiverio. Entonces
Estas 4 naciones Dios les hizo juicio porque menosprecian el tabernáculo, porque menosprecian la tierra santa de Dios y porque menosprecian la porción y el remanente de Dios. Entonces eran 4 naciones que representan que son personas que finalmente pueden llegar al juicio de Dios por aborrecer el tabernáculo. Y el tabernáculo representa a Cristo, porque es lo que estaba en el cielo, se encarnó en la tierra. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte, te va a mostrar algo de arriba para que lo dé forma aquí abajo. Era una fotografía del Cristo encarnado. O algo que estaba en la eternidad, un diseño eterno, tenía que darle forma para ellos entrar en él. Y ese es Cristo. Cristo baja de la eternidad para que nosotros entremos en él. Por medio del tabernáculo, Israel entraba en el tabernáculo para tener comunión con Dios. Y ese es Cristo. Cuando Cristo desciende, es el tabernáculo hecho hombre para que todos entremos a tener comunión con Dios. Entonces, por eso, aunque esto era físico, ocurrió natural, 4 naciones, amonitas, moabitas, edomitas y filisteos, que menospreciaron 3 cosas. El tabernáculo, se alegraron cuando el tabernáculo se profanó, se alegraron que la buena tierra de Israel fuera desolada, y la buena tierra representa a Cristo con todas las riquezas inescrutables del Padre y con todos los frutos del Espíritu. Y finalmente se gozaron cuando Judá fue llevada a cautiverio, cuando la puerta de Jerusalén fue destruida. Ellos dieron aplauso, gritos de júbilo. Entonces eran 4 naciones que espiritualmente representan hoy una verdad. ¿Cuál verdad? Que en el juicio de Dios, porque va a haber otra vez un juicio, este fue el primer juicio del antiguo pacto, pero va a haber el postrer juicio, lo cual dice la profecía que va a ser como ningún otro juicio, mucho más temible, mucho más terrible, el último juicio, el juicio final que está en Apocalipsis. Entonces, ¿a quién se le va a hacer el juicio? Pues la misma fotografía nos muestra quiénes van a caer en el juicio de Dios. Entonces, todos los que menosprecian, todos los que se burlan, todos los que no quieren saber nada del tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios hoy no es un templo de oro, no es un templo de acacia, no es un templo de plata. El tabernáculo de hoy es Cristo, un templo que se hizo de carne, de hueso. El Señor Jesús es el tabernáculo. Entonces, ¿quiénes van a estar en el juicio de Dios? Todos los amonitas, moabitas, edomitas y filisteos espirituales hoy. Aunque la persona sea una nacionalidad, puede tener este espíritu amonita, este espíritu de moabita, este espíritu de edomita, de filisteo, que significa que no le interesa el tabernáculo, que no le interesa Cristo, no le importa Cristo, incluso se burla de Cristo, se burla de la iglesia, se alegran de que a la iglesia le pueda hacérsele mal, se alegran de que a la iglesia se le hagan cosas negativas, se alegran de que la iglesia no prospere, se alegran de que la iglesia se le persiga, se alegra de que Cristo sea sacado de las escuelas, de los colegios, de las calles, de que todo lo que sea de Cristo se desaparezca. Entonces representa personas que tienen esa naturaleza moabita, esa naturaleza amonita, esa naturaleza edomita, esa naturaleza filistea, que son personas que han negado a Cristo, que no quieren el tabernáculo, que no quieren las riquezas de Cristo y tampoco quieren el remanente de Cristo, que es la iglesia. Entonces se representa un primer grupo. El segundo grupo, Dios le dijo, ¿quién va a tener juicio? No solamente estos grupos que menospreciaron el tabernáculo, la tierra con sus riquezas y el remanente, la porción de Judá, sino también va a entrar a juicio Tiro y Sidón. Ese es el segundo grupo, 2 naciones más, Tiro y Sidón. ¿Y por qué Tiro y Sidón? Porque ellos fueron soberbios, porque ellos solo se interesaron por las riquezas. Ellos solamente su afán era ser ricos, su afán era ser prósperos, su afán era vestirse todo bien en la tierra, solamente enfocados en el Dios dinero, en la búsqueda del poder, de la riqueza. Entonces a ellos 2 también Dios les hizo un juicio, lo cual muestra que nunca les interesó los intereses de Dios, nunca fueron interesados en su salvación. Su riqueza les hacía
hacer que ese era su Dios. Se creían un Dios. Tiro y Sidón representa a las personas que se consideran un Dios. Dice, yo con el dinero soy un Dios. Yo lo que necesito es dinero para ser como un Dios. Entonces a ellos también les vino el juicio. Y el otro grupo, es el primer grupo con 4 ciudades, 4 naciones. El segundo un par, Tiro y Sidón. Van 6. Y en el último Dios dejó solita Egipto. Entonces en la última profecía está Egipto. Entonces para Egipto también le viene un juicio. Pero con Egipto hay muchas naciones alrededor de ella que dependen de Egipto. Entonces dejó a Egipto para último. Entonces encontramos 7 naciones. Que en Apocalipsis la fotografía es el Señor Jesús hablándole a 7 iglesias. Entonces acá Jehová Dios le habló a 7 naciones. En Apocalipsis el Cristo le habla a 7 iglesias de que se limpien, que se purifiquen, que vuelvan al primer amor para evitar el juicio, para evitar una disciplina. Entonces eso es la parte del capítulo 30 en el libro de Ezequiel. Hay un juicio y Dios dice, además hay un día específico. Entonces dice, deben temer por ese día. ¿Quiénes deben temer? Todos los que están llamados a entrar a ese juicio. Entonces hoy la iglesia no debe temer de ese día. ¿Por qué? Porque este juicio no es para la iglesia, es para los amonitas, es para los moabitas, es para los edomitas, es para los filisteos. Pero, ¿quiénes son ellos si ya les hicieron el juicio? Siguen siendo personas, siguen siendo corazones que para Dios son amonitas, siguen siendo corazones y mentes que para Dios son edomitas, son filisteos. ¿Por qué? Porque menosprecian a Cristo encarnado, a Cristo resucitado y la iglesia. Entonces ellos entran al juicio. Entonces nosotros no. Pero para todos los que están dentro de ese juicio deben temer ese día. Deben saber que un día de los muchos días que tiene un calendario es el día de Jehová. Pero no es el día del amor de Jehová. No es el día de la bendición de Jehová. Es el día del castigo de Jehová, de la ira de Jehová. Ese día debe ser temible. Ese día genera temor. Entonces, ¿pero quiénes deben tener temor? Todos estos 7 corazones, este grupo de 7 personas. Lo cual, por medio de la Escritura, Dios deja una fotografía para saber quiénes deben temer este día. La iglesia no debe temer ese día porque la iglesia no será castigada en el día del juicio final. La iglesia no tiene el día de castigo. ¿Por qué? Porque la iglesia aceptó el día del amor de Dios. La iglesia aceptó el gran día en el que Dios ofreció su amor y nosotros aceptamos ese día. Como usted y yo aceptamos el día en el que Dios expresó su amor, nos salvamos del día en el que Dios va a expresar su ira. Entonces, ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a encontrarse en el gran día temible, en el gran día en que Dios habrá un día en que manifieste su ira? Todos los que rechazaron el gran día en el que Dios regaló su amor, en el que Dios nos regaló a su Hijo, en el que Dios regaló salvación, en el que Dios dio perdón. Entonces, todos los que recibimos lo que Dios ofreció en ese día, nos salvamos de lo que Dios va a ofrecer en el día de la ira. Entonces, por eso debemos darle gracias a nuestro Padre, porque yo ya no soy amonita, yo ya no soy moabita, yo ya no soy edomita, yo ya no soy filisteo, yo ya no soy un tirio, yo ya no soy un sidonio, yo ya no soy un egipcio, que son 7 clases de corazón que muestra que la persona todavía no disfruta a Cristo, no disfruta las riquezas de Cristo. La iglesia no es su interés, Jehová y su salvación no es su interés, que están apartados del Jehová. Entonces por eso le dice, continuamente dice, ¿y para qué voy a hacer ese juicio? En ese día, todos los que rechazaron mi salvación en el día de salvación, pues les vendrá el día de mi ira. Como no recibieron mi amor, pues quedan expuestos a recibir mi ira. Pero el día que venga ese día, va a ser el crujir de dientes. Incluso el Señor Jesús decía, ustedes lo ven con risa, Amón lo escucha y se ríe, Moab lo escucha y se ríe. Ustedes, hay personas que usted ve y se ríen, se burlan, son mentiras, eso no va a pasar. Eso ha pasado muchos milenios. Lo mismo decía Egipto, han pasado 2 milenios y medio, 2000 años y medio. Miren mis pirámides, miren mis riquezas. ¿Quién va a destruirnos a nosotros? Sin embargo,
llegó el día en el que Nabucodonosor redujo a cenizas el imperio egipcio, porque llegó el gran día. Entonces lo mismo, va a haber un día que en boca del Señor Jesús lo decía de la siguiente manera: allí será el crujir de dientes, allí será el temblor de huesos, y el día que Jehová haga la expresión de su ira, el día que Dios ya no exprese bendición, amor, sino su ira y su castigo. Dice, será temible, será el crujir de dientes, será espantoso. Entonces hay un día. Es que debe saber la iglesia que sí hay un día de juicio, que debe saber todo el mundo que sí hay un día de castigo, y eso debe generar temor de Dios, que las personas sepan que ciertamente va a haber un día en el que Dios diga, voy a dar mi ira a las naciones de la tierra. ¿A quiénes? A los que fueron amonitas, a los que fueron edomitas, a los que fueron filisteos. ¿Qué filisteo? Los filisteos siempre se metían con Israel, siempre le hacían maldades a Israel. Son personas, grupos, entidades que quieren hacerle daño a la iglesia. Desde el tiempo que la iglesia nació, se han levantado poderosos líderes queriéndole hacer daño a la iglesia. Personas que quieren colocarle cargas a la iglesia, diciéndole a la iglesia, tienen que pagar impuestos a la iglesia, tenemos que quitarle esto. Todos ellos son corazón filisteo, que planean con leyes, que planean con engaños detener el avance de la iglesia, sacar el elemento de la iglesia que es la Biblia. Es decir, por leyes prohibamos que las iglesias prediquen en los colegios, en las escuelas, que no enseñen la fe de Dios, la fe de Israel. Entonces, son los mismos filisteos. Entonces, no es una nación, es una naturaleza que se transmite de corazón en corazón. Entonces, por eso debemos darle gracias a nuestro Padre, porque tal vez nosotros éramos filisteos antes, tal vez éramos como Saulo, un filisteo que perseguía a la iglesia, pero el Señor nos convirtió a ser Pablos. Ahora edificar la iglesia, amar el tabernáculo, amar la buena tierra que es Cristo con su riqueza. Antes éramos amonitas, éramos moabitas, no nos interesaba nada los asuntos de Dios, no nos interesaba el Cristo encarnado, que es la salvación nuestra para tener comunión con Dios. Entonces, éramos antes esto, ¿sabes? Por eso ahora, primero debemos darle gracias al Padre, que me salvó de ser este tipo de persona, me salvó de ser un egipcio que tenía distintos dioses, tenía mi Nilo, idolatraba mi Nilo, creía que mi Nilo eran cosas de la tierra que me bendecían. Pues eso éramos nosotros. Y por eso ahora, primero debemos dar gracias, y dos, salir nosotros con la verdad que tenemos de Cristo y ayudar a otras personas, para que otras personas puedan librarse de este día, para que otras personas puedan salvarse de este día, porque todavía no ha llegado ese día. Entonces todavía hay tiempo de salvación, todavía hay oportunidad para salvarse este día, para el cual el Señor decía, es el crujir de dientes. Es el día que ya no hay más oportunidad, es el día en el que se cierra toda gracia, en el que se pondrá oscuro, hará fuego. El apóstol Pedro vio diciendo que los cielos caerían como un pergamino en fuego, los elementos del cielo. Entonces, habrá un día en que no hay retroceso, habrá un día en que no hay oportunidad. ¿Como cuándo? Como cuando Dios le dijo a los habitantes de Noé, a los que estaban en esos días, ¿qué le dijo Dios? Va a haber un día en que venga no un fuego, un diluvio, mucha agua. Nadie creía, todos se burlaban. Noé seguía esperando y creyendo que ese día Dios lo iba a salvar. ¿Por qué? Porque él aceptó el día de la gracia. Como Noé aceptó el día de la gracia, no tuvo la desgracia el día del juicio. Pero lo mismo hoy, Jehová Dios un día tuvo un día de gracia y mandó a su Hijo. Ese día en que él puso a su Hijo en la cruz fue el mejor día de Dios. El mejor que cuando creó el Edén, mejor que cuando creó los animales, el mejor que cuando creó el sol. El mejor día de Jehová Dios fue el día que puso a su Hijo en la cruz por nosotros. Ese es el mejor día, el día en el que Dios mostró cómo amaba al mundo. Ese día es el día en el que el Señor se ofreció en sangre. Entonces, cuando yo recibo ese día y lo que Dios ofreció ese día, que fue su Hijo, su amor, tú te salvas de este otro día, el día terrible de Dios, en el que Dios no va a ofrecer su amor, va a ofrecer su ira. Entonces no será un día de luz, será un día oscuro, de temor, de angustia, de mucho dolor, de mucha muerte, de mucha pestilencia.
Entonces por eso en Apocalipsis dice, ¿cómo vendrá el que haga el juicio? No vendrá solo, vendrá con muchos que traigan espada. En Apocalipsis dice que vendrán ángeles primero, con sellos, con espadas, copas, a mover los juicios de Dios en la tierra. Y habrá mucho dolor, mucha tristeza. Pero ¿quiénes? Quienes rechazaron lo que Dios ofreció en el gran día. Entonces hubo un gran día primero en el que Dios ofreció todo su amor. Pero va a haber un gran día terrible de crujir de dientes para todos los que rechazaron lo que Dios ofreció en el gran día, donde ofreció su Cordero, donde ofreció a su Hijo, para que nosotros seamos salvos por Él. Entonces, ¿quiénes van a caer en el último gran día de castigo? Todos los que son amonitas, todos los que son moabitas, todos los que son edomitas, filisteos, que no les interesa los asuntos de su salvación en Dios, que están lejos de Dios. Todos los tirios, que su única filosofía es dinero, 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 necesito ser rico, el dinero es lo que me hace un Dios, yo sin dinero no soy nada. Ellos son los tirios, un corazón de rico, por el cual el Señor le es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, un tirio, entre el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón está totalmente engrosado en la riqueza. O también los egipcios, que es personas que tienen ídolos, sus nilos, cosas de la tierra, se convierten en su bendición, porque no les permite mirar hacia arriba, no les permite esperar el favor de arriba, sino lo abajo, que son engañados con el gran dragón. Entonces, capítulo 30 va cerrando las profecías de quienes reciben los juicios de Dios, dejando para lo último solo una nación específica, y era porque era una nación muy grande, muy poderosa, tanto que había llegado a esclavizar al pueblo de Dios en 400 años, los egipcios. Pero ya en 2000 años después del Éxodo era una potencia mundial. ¿Y quién podría hacer caer esta potencia? Dios, que es todopoderoso. Entonces por eso le dice, ay de aquel día, dígale a los habitantes que lamenten, porque este día va a llegar. Y Egipto en la escritura bíblica representa al mundo. El mundo se siente muy confiado, por eso Etiopía, las naciones dicen ustedes que están confiadas por Egipto. Todos los que confían en el poder del mundo, el mundo cada vez tiene mucho más poder, mucha más tecnología. Ustedes que confían en el poder del mundo un día van a lamentar cuando caiga el mundo, porque todo caerá con él. Ese día será el día de la espada de Jehová, el día de la ira. Entonces, damos primero gracias porque a nosotros ya no nos espera este día. Gracias al Señor, Él te libró del día del castigo, Él te libró del día de la ira, Él te libró de este apocalipsis, para que tú tengas un Génesis nuevo, un comienzo en la nueva tierra. Estos irán al apocalipsis. Entonces, todas estas naciones, cuando escucharon al profeta, seguro se reían, igual que hoy. Muchas personas leen la escritura y se ríen. Ese no es un libro más. Muchas personas pueden escuchar a un ministro, un pastor, un predicador y decir, está loco. Eso lo han dicho por muchos años. Mire, no ha pasado nada. Mire, siguen las naciones desarrollándose. La torre de Babel sigue creciendo. Pero un día la torre se deja de construir. Un día se cae. Un día las aguas del diluvio se sueltan. Un día el fuego se suelta. Hay un día. Por eso los habitantes de mileniales del día de Noé no pensaban que ese día llegaba. Y ese día llegó. Ese día llovió por 40 días y 40 noches. Sodoma y Gomorra no creían que pudiera caer azufre del cielo. Y un día cayó azufre del cielo y la dejó desolada. Todo esto, estas 7 naciones creían que lo que este profeta decía no iba a ocurrir. Y Dios dijo, sí, profeta, habrá un día que lo que yo he hablado se cumple. Ay de aquel día. Para uno será un ay, porque será el final de ellos. Pero para la iglesia no es un ay, porque una vez que termine este apocalipsis, la iglesia tiene un Génesis con Cristo, con Dios en la nueva creación. Entonces, fotografía final es ¿qué debemos hacer hoy? Ocuparnos del tabernáculo. Por eso Dios llamó a Israel. Israel era la única nación que se ocupaba del tabernáculo. Se ocupaba de ser sacerdotes del tabernáculo. Entonces hoy Cristo es el tabernáculo y la nación se llama la iglesia. Entonces la iglesia debe ocuparse de Cristo, debe ser levita de Cristo, sacerdote de Cristo, servir a Cristo, ocuparnos de los intereses de Cristo, que es la iglesia, el reino de Dios, estar ocupados en Él. Por eso dentro de los hebreos
había un grupo que se llamaban los sacerdotes, los levitas, los que más se sentaban a ayudar al tabernáculo. Hoy Cristo es el tabernáculo. Entonces hay un grupo de ministros, de sacerdotes, de levitas que le decimos: Señor, yo voy a dedicar mi tiempo, mi vida a servir a Cristo, al nuevo tabernáculo encarnado, a oficiar en Cristo, a participar del desarrollo del reino de Dios. Entonces es allí donde estoy comprendiendo la verdad espiritual. Si no, sigue siendo una amonita, sigue siendo un moabita, un filisteo, un edomita, que no le interesa el tabernáculo encarnado que es Cristo, que no sirve a ese tabernáculo por servir a otras imágenes, a otros dioses, a otros nilos, por ocupado de las cosas de abajo que finalmente terminan. Entonces, por eso la palabra de Dios es luz a nuestra alma, a nuestro entendimiento, a nuestra edificación, para mostrarnos que Cristo es el nuevo tabernáculo. Cristo es la nueva tierra llena de toda riqueza y gracia, y Judá es la iglesia. Entonces nosotros debemos ocuparnos en lo eterno. Finalmente, ¿qué dice Dios en la profecía de Ezequiel? ¿Se van a burlar como en los días de Noé? Sí, la gente el día de hoy se burla. Los que se dicen ser ateos se burlan. Los que dicen ser agnósticos se pueden burlar. Los que dicen ser de otra creencia se pueden burlar, decir: eso es mentira, lo que está escrito no va a ocurrir. Todo lo que está escrito ha ocurrido, y también va a ocurrir el gran día del gran juicio a todas las naciones, donde habrán unas nuevas nombres de naciones, pero en naturaleza son las mismas. Un día Dios va a juzgar a estas mismas naciones dentro de las naciones del mundo, porque es la misma naturaleza de las naciones. Entonces, ¿qué dice finalmente? Que Dios va a hacer ese juicio es por medio de una persona. Entonces aquí entra Cristo. ¿Por qué? Porque el juicio, en Juan, el mismo Señor Jesús nos dice que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Aquí Dios le dio todo el juicio a Nabucodonosor, pero en el juicio final de todas las naciones, de todas las 7 clases de corazones que Dios va a juzgar, se lo ha dado al Hijo. El Hijo finalmente es el que le va a hacer el gran juicio al mundo. Inicialmente Dios le entregó al Hijo al mundo para que sea salvo por él, pero todos los que se comporten como estas 7 naciones finalmente van a volver a recibir al Hijo, pero para ser juzgados por él. Entonces, primeramente Dios le dio al Hijo para ser salvados por él, pero un día lo va a enviar para que él haga el juicio a todos los que menospreciaron el día en el que Dios repartió su amor, que es el día en que puso a su Hijo en la cruz, para que todos comiéramos de ese cordero, para que todos fuéramos protegidos por la sangre de ese cordero, que lo puso como nuestra Pascua, para librarnos de la muerte eterna. Entonces, lo muestra la figura final, que ¿quién va a hacer el juicio final? El mismo Hijo. El mismo Hijo que Dios puso para salvar es el mismo que Dios le ha dado corona, trono, espada, para venir a hacer el último juicio. Entonces, Cristo será el que viene a hacer el juicio a todos los edomitas, a todos los amonitas, a todos los moabitas, a todos los filisteos, a todos los tirios, los sidonios y los egipcios, que al final del tiempo se acumulen en un solo grupo. ¿Es quién le va a hacer el juicio? Cristo. Y por eso le dice: yo le pondré mi espada, que es la palabra. Cristo, con el poder de su palabra, hará el juicio. Incluso nos dice en Apocalipsis que él traspasará al anticristo con la espada que sale de su boca, porque Dios le ha dado esa espada destructora de toda criatura al Hijo. Finalmente se la da al Hijo. Entonces, ¿qué le dio Dios primero al Hijo? Una cruz para salvarte a ti y a mí. Pero todo el que rechace la cruz finalmente enfrentará la espada del Hijo. Es como vino Cristo primero, cargando una cruz, para que tú y yo nos subamos en esa cruz, para que tú y yo aprovechemos la salvación de esa cruz. Pero cuando regrese, el Señor no viene cargando una cruz, viene con una espada que dice que es más cortante que espada de doble filo, una espada que ya es para destrucción, para juicio. Y por eso la iglesia ya no va a estar en ese día castigo. La iglesia que aceptó la cruz del Hijo se libra de la espada del Hijo. Pues por eso primero hay que dar gracias, pero también debemos comprometernos con ayudar a otros, porque todavía no ha llegado el día.
Entonces por eso todavía hay que predicar, todavía hay que seguir predicando este evangelio, todavía hay que seguir predicando completo el evangelio. Sí, hay gracia, hay oportunidad, pero también hay un día de juicio, y es terrible, es el crujir de dientes, el día del castigo. Entonces todavía habrá que hacer nosotros, los que ya recibimos esta salvación, los que aceptamos la cruz, ayudar por medio de la predicación para que más personas dejen de ser amonitas, dejen de ser edomitas, dejen de ser filisteas, dejen de ser tirios, egipcios, edomitas, y puedan venir a ser hebreos. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, los hebreos, los que cruzan y reciben el amor de Dios en Cristo. Entonces ahora hay un compromiso nuestro, primero una gratitud, pero también hay un compromiso de seguir predicando, de seguir enseñando, de seguir usando la palabra para explicar, predicar, impartir a niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, todo tipo de personas, para predicar la palabra, porque ya casi se acerca el gran día. Entonces, desde que lo dijo el Señor Jesús, han pasado ya casi 2000 años. Por eso es que muchos se ríen, muchos se burlan, dicen, no, pero en 2000 años ya eso ya nadie se va a acordar de eso. Aunque pareciera que pasaran los milenios y se olvidara, lo que el Señor Jesús dijo se va a cumplir. Porque lo mismo pasó con Ezequiel, lo mismo pasó con Noé. El juicio no pasó al otro día, pasaron muchos tiempos, muchos milenios, pero un día fue el gran día del castigo. Un día los sorprendió a todos. Y el Señor Jesús en sus evangelios dice que será como ladrón que viene en la medianoche, sin avisar, será repentino. Entonces la iglesia debe seguir preparada, la iglesia debe seguir ministrando, anunciándole a muchos, porque todavía hay muchos familiares que son amonitas, todavía hay mucha familia nuestra que todavía no ha dado el paso completo. Entonces hay que seguir ministrando, seguir predicando, hay vecinos, hay prójimo, y la tarea de la iglesia es anunciar. Entonces, ¿qué se dedicó a hacer Noé? Anunciar. ¿Qué se dedicó a hacer Enoc? Anunciar. ¿Qué se dedicó a hacer Ezequiel una vez que conoció? Empezó a anunciar. Mire, va a venir un gran día. Escuchen a Jehová, conviértese en Jehová, busquen los caminos y los destinos de Jehová. Una vez que Dios te revela ese día, nosotros debemos ser los que publicamos a otros que este día viene, que este día está marcado entre el calendario de Dios, que aunque el mundo no lo colocó, el mundo se ve en el calendario, está el día de San Clemente, el día de San Nicolás, el día del amor, el día de la amistad, el día del padre, el día de la madre, el día de los hermanos, el día de los muertos. El mundo trató de esconderlo y no lo puso en el calendario. Pero aunque el mundo no lo colocó en ningún día del calendario, hay un día dentro del calendario que es el día de la ira de Jehová. Y el mundo no lo tiene ahí escrito. Por eso los habitantes del mundo no creen que un día es el fin. Pero en el calendario de Dios está escrito que en uno de los días que el mundo habite un día, Dios va a traer este fuego. Dios va a traer una nube oscura. Dios va a mandar al mensajero con la espada, al que haga el juicio a todos los que rechazaron su cruz. Por eso es que el Señor Jesús dijo, vengan a mí, tomen mi cruz y síganme. Y por eso la iglesia somos un grupo de personas que hemos recibido la cruz del Señor, que llevamos la cruz del Señor, y no solamente colgada en un dije o tatuada, sino vivida la cruz del Señor. Vivimos en su voluntad, colocando nuestra vida natural, nuestra carne en esa cruz, para que se manifieste su voluntad, su reino. Entonces nosotros somos los que hemos aceptado a la cruz del Señor Jesús, para que cuando Él traiga su espada, no caer en su espada. Todos los que rechacen lo que Él trajo primero, que fue una cruz, caerán bajo el filo de la espada del Señor, porque ya será tarde, como el día de Noé, que cuando ya quisieron entrar, Dios cerró la puerta. Y lo mismo para muchos que no aprovechan el día de su visitación, el día en el que Dios les está hablando. Ya para el día del juicio será tarde, donde Jesús dijo, será el crujir de dientes, el temblor de huesos. Entonces le damos gracias a nuestro Padre, amada iglesia, porque ya hoy no soy un filisteo, no soy un egipcio, no soy un moabita, no soy un edomita, no soy una amonita, no soy un tirio,
un sidonio, hoy soy un hebreo, soy un hijo de Dios. Gracias porque el Señor me salvó de esa naturaleza. Y hoy me voy a ocupar del tabernáculo, me voy a ocupar de la tierra con sus riquezas que es Cristo, la riqueza de Cristo, y me voy a ocupar de la iglesia. Cuando tú estás haciendo eso, estás mostrando que tú estás en la cruz del Señor, que has aceptado la cruz del Señor, que has aceptado el día en el que Dios ofreció amor, que fue dando a su Hijo. Por eso toda la iglesia todos los días está ocupada en Cristo, interesada en Cristo, ocupada de las embajadas de Cristo, de la iglesia de Cristo, del reino de Dios. Su vida participa de lo que va a ser lo único que se va a salvar en el juicio. Así como en el día de Noé, lo único que se salvó fue un arca que pasó a la nueva tierra. Hay solo una cosa que se va a salvar después del juicio, y es la iglesia. Entonces por eso la iglesia, ocuparse de la iglesia, ocuparnos de la edificación de la iglesia, porque es lo único que va a sobrevivir, a salir en victoria después del gran día del castigo. Entonces, aunque los calendarios no te lo digan, aunque no esté marcado en ningún calendario, Dios ya lo marcó en un calendario y está en el calendario de Dios. Hay un día en el que todo se pondrá oscuro. Hay un día en el que no se caerá un avión. Hay un día en el que no se caerá un objeto extraño del cielo. El mismo cielo se caerá con todo lo que tiene en él. El apóstol Pedro lo vio diciendo: vi el cielo caer a pedazos como un pergamino con todo lo que hay arriba hacia abajo. Hay un día en que no habrá cielo, la tierra se le quitarán los fundamentos. Habrá un día que será de espanto en la tierra, cuando envíen al juez y a sus mensajeros con espada a secar los ríos, a secar las aguas. Un día donde no va a haber agua, un día donde no va a haber energía, donde no va a haber lo que la tierra ha disfrutado de Egipto, del mundo. Un día todo eso será tocado. Entonces por eso el Señor Jesús decía: ay de ese día, lamentad, orad para que no estemos allí. Pero nosotros le damos gracias porque hemos sido recobrados a la cruz del Señor, pero tenemos mucho a quienes anunciarles, porque hay un mundo de egipcios, hay un mundo de edomitas, hay un mundo de filisteos. Todavía hay multitud de personas que necesitan oír la misma verdad que te salvó a ti, que me salvó a mí, Cristo Jesús y su cruz, su muerte y su resurrección. Por eso, amados, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando, hay que seguir hablando la verdad de Dios, que aunque el mundo, los noticieros no la van a hablar, los medios no la van a hablar, los grandes medios publicitarios no lo van a publicitar, pero la iglesia, los que hemos sido salvados y conocemos que ese gran día viene, somos los que tenemos la responsabilidad de seguirlo publicando, a lo cual se le llama la gran comisión: y hacer discípulos en las naciones de la tierra y traerlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el día de salvación. Por eso, tú que eres ministro, sigue fielmente haciendo tu llamamiento, tu tarea, que es una tarea de gracia, de amor, que así como Dios me salvó a mí, voy a ayudar por la gracia de Dios a ser usado con la predicación para que Dios, por medio de mi predicación, salve a otros. Y esa es la tarea de la iglesia, de cada hermano. Así no sea un pastor, así tú no seas un evangelista, un profeta. Por ser ya salvo, tú tienes el don de compartir esa salvación con más personas, para que ese día, el día del crujir de dientes, no agarre tu familia, no agarre tu casa, no agarre a las personas, que será totalmente lamentable. Entonces oramos al Señor en la acción de gracias, pero también en que nos capacite, que nos dé el poder del Espíritu Santo, la unción para la administración, que nos dé el denuedo para seguir anunciando el gran día en que Dios me amó, pero también el gran día en que Dios manifestará su ira. Hay dos grandes días y nosotros nos acogimos al gran día, el día que Dios mostró su amor con un hijo cargando una cruz. Y por eso no voy a estar en el día que el Señor traiga la espada. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, paz y gracia para todos, sean muy bendecidos
y en el nombre del Señor estaremos pronto en la próxima mesa para seguir recibiendo las inescrutables riquezas de nuestro maravilloso Señor Jesús. Paz a todos, sean muy bendecidos, amados. Paz a todos.